A ver, yo sí que los puedo silenciar, espera. Gracias. Yo voy a silenciar a todos y Es el compañero este de la camiseta sin mangas y con barba. Por favor, corta el micro. A ver si sé cómo, ¿vale? Es que solo te vemos a ti y se escucha tu tele. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ahora sí te veo, Chema, yo no te veía. Vale. Muy bien, entonces me decías que tenías un compañero. No, te comentaba si habías estado haciendo alguna prueba sobre hidrogenerador, puesto que sí que me han hablado muy bien y por contra es verdad que el precio es muy alto. Sí, el precio es alto. El precio es alto, pero claro, es más de lo que hablamos. El rendimiento, mientras estás navegando, es permanente. O sea, tienes ahí energía todo el tiempo, ¿no? Con lo cual es un... Hay gente, hay mucha gente, hay mucha innovación también, hay muchas cosas nuevas que están surgiendo que yo creo que a corto plazo van a cambiar nuestro mundo, van a cambiar el mundo de la electricidad y de la electrónica y demás, va a evolucionar terriblemente. Hay unas baterías que están probando una gente de Murcia, que vi unos test que los vi in situ, o sea que no es mentira, que no es un bulo como estos que corren hoy en día por internet, que son baterías de grafeno, ¿vale? Las baterías de grafeno, una batería de un iPhone, y lo vi yo, llegó al 80% de carga, de estar totalmente descargada en 4 minutos. Increíble. Es increíble, es alucinante. Lo que pasa es que es una tecnología nueva, en desarrollo, bueno, nueva, ya tiene sus años, pero está en desarrollo todavía. Esta gente los compró, imagínate que este hombre es un ingeniero que yo conocí cuando yo trabajé en Barcelona un tiempo, y es un ingeniero que trabajaba para una empresa para la cual yo trabajaba, y él se puso por su cuenta a investigar este tema del grafeno porque se apasionó con esto, y lo compraron unos chinos que le compraron al estilo de Steve Jobs en el garaje de su casa, porque el hombre no tenía más que el garaje de su casa, y le compraron su capacidad por 2 millones de euros para investigar, seguir investigando el tema de las baterías. Y hoy sé que tiene una nave en Murcia, con varios trabajadores, y y gente como esta hay por todos lados, ¿no? Entonces realmente yo creo que esto cambiará, a corto plazo el tema de las baterías cambiará muchísimo. Te quería preguntar también sobre la diferencia que ves de rendimiento y en cuanto a utilidad de las placas solares rígidas y las flexibles. Sí, lo que comentábamos ayer, el problema que yo veo en las flexibles es que tienen un rendimiento menor. Por lo general, yo lo relaciono, aunque no lo he leído, pero lo he comprobado, pero lo relaciono con la temperatura. Porque yo las que he tocado en barcos que me he subido están ardiendo, las placas están ardiendo, porque no tienen ventilación debajo, o sea, no forman una cámara de aire debajo. Entonces, lo hablaba con Aritz ayer, yo sí lo he comprobado aquí en mi casa. Tú coges una goma con agua y le echas a las placas un poco de agua fría y mejora el rendimiento, es increíble lo que mejora el rendimiento. O sea, la temperatura es un factor que afecta mucho el rendimiento de una placa solar. Por lo cual yo creo que tiene la ventaja de que son transitables, ya lo puedes montar en una cubierta y puedes transitar sobre ellas, pero el rendimiento y el costo es mayor. El rendimiento es menor y el costo es mayor. Germán, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Como para ver si estoy bien, para un amateur y empezar en esto, estaría bien trabajar con una pinza amperométrica para poder medir las pequeñas instalaciones que uno pueda llegar a ir a estar haciendo. Y la otra es, vos ayer nombraste lo de las soldaduras, en vez de unirlos con cinta. Y si me podrías especificar un poco más cómo es ese tipo de soldaduras, porque la verdad que no conozco. Mira, es muy fácil.
con respecto a la pinza, ahora lo vamos a ver, que yo la había puesto por aquí. Esta pinza, yo la compré por Amazon, y es una pinza que me costó 30 euros, o 29, no me acuerdo, barata, y tiene la capacidad de medir corriente continua. La mayoría de las pinzas amperométricas no miden corriente continua, ¿vale? Miden corriente alterna. Esto yo aprieto este botón que tengo aquí al costado, envuelvo el cable con la pinza, o sea, no tengo que hacer ningún corte ni tengo que hacer nada, y puedo medir en la escala que seleccione, en amperios en este caso, puedo medir la cantidad de corriente que está pasando por ese cable. Bueno, tengo que buscar una pinza que pueda sensar corriente continua, ¿vale? Eso es importante. Y esta tiene una cosa muy útil aquí arriba, es un sensor que tiene que cuando tú lo acercas a un cable, si tiene tensión, o sea, si ese cable tiene tensión, pita, hace pip, pip, pip. Entonces tú fácilmente puedes saber si un cable tiene o no tiene tensión. A mí me pareció una buena cosa. Y luego, lo de la soldadura es muy fácil. Mira, yo trabajé en electricidad y en electrónica aquí en España, y aquí trabajan bajo una norma europea que dice que los empalmes tienen que estar hechos con dados o con digamos, regletas, que se dice en electricidad, que son unas piezas plásticas que vienen con dos tornillitos que te permiten meter de un lado el cable, atornillar y apretar, y del otro lado el otro cable que quiero unir, atornillar y apretar. En la náutica yo eso lo veo una auténtica barbaridad. O sea, lo veo que donde hay humedad y donde hay agua, eso es garantía de oxidación. No hay otra posibilidad que se oxide. O sea, por más que tú le metas cinta vulcanizante, le metas cinta aislante, eso se oxida, porque condensa humedad dentro. Entonces, la mejor solución es la soldadura. La soldadura se aprende muy fácil, pero hay que practicar. Para un cable, tú te vas a cualquier casa de electricidad y compras un soldador que le dice, bueno, yo quiero soldar un cable de 4 milímetros, de 6 milímetros. Muy bien. Pues necesito un soldador de 40 vatios, de 60 vatios o de 100 vatios. Aquí lo tienes. Soldador y estaño. ¿Vale? Yo hago un corte en el cable, lo pelo en la punta, enrosco el cobre, estaño con el soldador. Si quieren mañana lo hacemos. Yo cojo un cable de aquí, un soldador, no sé si tengo estaño, lo tengo que mirar, pero bueno, lo podemos hacer. Si tengo estaño lo podemos hacer. Y es muy fácil. Hay que tener el detalle de estañar primero el extremo de un cable, o sea, pelo un trozo, lo hago un rulito, lo giro, y luego le acerco el soldador con estaño. Entonces, ese soldador, esa punta estañada, la quito y se me queda cubierta de estaño. Hago lo mismo con el otro cable, y luego simplemente los pongo uno encima del otro y les acerco el soldador para que el estaño se vuelva a derretir y se unan los dos cables. Lo encinto, que también podemos hacer, porque aunque parezca una tontería, encintar un cable bien es importante. Entonces, lo encinto y yo te puedo asegurar que eso no se sale nunca más. Se va a prender fuego todo el cable, pero esa soldadura nunca más se va a romper. Ni se va a oxidar, ni le va a pasar nada. Entonces, son cosas que después nos van a dar muchos dolores de cabeza. Si no lo hacemos bien, una regleta mal colocada, después nos puede costar horas y horas de encontrar dónde está la avería. Perfecto, Germán. Fernando. Sí. Germán, soy Enric, de Palma de Mallorca. Hola, Enrique. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Estamos disfrutando. Muchas gracias. Te comento, yo tengo un 38 pies con 3 placas solares que me dan 360 vatios, Sí. policristalinas, un multiplus, inversor, cargador, regulador Sí. de 1 kilovatio y 3 baterías AGM de 150 Correcto. vatios. ¿Vatios o amperios?
amperios. Amperios, perdona. Sí. Amperios. Y yo creía, y así fue cuando lo compré, qué pena no haberte conocido antes, que podía utilizar la Nespresso, que tiene 800 vatios, Sí. y no puedo. No. No puedo porque me dicen que yo no tengo 800 vatios en las baterías. Claro. Es que, mira, las baterías tus baterías son 3, ¿verdad? Y son de 150 amperios. 150 amperios, sí. Vale. Tú tienes 450 amperios, ¿vale? Sí. Vamos a decir que de esos 450, tú de forma simultánea, sin que la batería se caiga de tensión, de esos 450, tú puedes tener el 15%. O sea, la batería te puede entregar todo junto, te puede entregar 67,5 amperios sin variar su tensión. Si yo eso lo multiplico por 12, me da 810 vatios. ¿Vale? Sí. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes la Nespresso y tienes alguna otra cosa, ya te estás pasando de lo que la batería te puede dar. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a la formulita esta que estuvimos viendo por aquí. Si yo tengo que la corriente, la potencia ya sabemos cuánto es. Tú tienes un aparato que consume 800 vatios, ¿vale? La tensión del circuito ya sabemos cuál es. Tú tienes una tensión de trabajo de 12 voltios. Si yo divido 800 sobre 12, dividido 12, me da 66,66 amperios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo a la batería le pido mucha corriente toda junta, la batería me la intenta dar, pero se empieza a bajar la tensión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la potencia es constante, ya sabemos que son 800. Entonces, cuando empieza a bajar la tensión, tu inversor dice, uy, baja batería, y corta. Y corta. Claro, se pone en baja batería. ¿Qué pasa? Tú puedes entrar a tu inversor, no sé si lo haces o lo sabes hacer, o si no, puedes investigar cómo hacerlo porque es muy interesante. Esto es un multiplus. Ah, no, este es un 4, ¿vale? Este es un 4. Pero el multiplus es exactamente igual. Entonces, en una pantalla que no está aquí, pena, no está aquí, ¿vale? Yo puedo, a ver si la veo, espera un momento, 23, límite de corriente, UDC, no lo veo, no está aquí. Creo que está en el que dice inversor, aquí, en la pantalla que dice inversor. Si yo pincho aquí, me aparecería esa pantalla. Yo le puedo decir a qué valor quiero que me salte la alarma de sobrecorriente, de exceso de corriente, y a qué valor quiero que corte por baja tensión. Entonces quizás tú puedas cambiar levemente ese parámetro, tocarlo un poquito, porque a lo mejor está ajustado a 11. Entonces, el problema que tienes no es que tengas baja batería. El problema que tienes es que estás pidiendo demasiada corriente junto a esas baterías. Entonces, si cambias ese parámetro levemente, la tensión de corte del inversor, consigas que durante ese minuto que necesita la cafetera tanta corriente para calentar, lo puedas tener. Porque luego, cuando tú cortes el consumo, una vez que la cafetera caliente, las baterías volverán a regular su energía, o sea, volverán a estar en una capacidad de carga. No es que te la has descargado. ¿Y si le pongo más baterías? Sí, también. Eso es lo mejor, eso es perfecto. O sea, la cantidad de batería no sobra nunca. Nunca sobra. Bueno, a no ser que sea un exceso, ¿no? Pero por ejemplo, el problema está en que tú no puedes agregar ahora una batería. Lo hablamos también el otro día. Cuando yo agrego una batería nueva a un grupo de baterías ya usadas, automáticamente la nueva se contagia de las usadas, en su rendimiento y en su, digamos, vida útil.
Ya, tienen un año, muy bueno. Hola, Envejecerían las nuevas un año de golpe. Claro. una pregunta. En Sí. ese caso, ¿no podría poner baterías nuevas y usar el interruptor que había mostrado en la clase pasada, en el que tengo dos corrientes que vienen de diferentes? Que Sí, usábamos. eso es un apaño, digamos, una chapuza, digamos. Lo podemos hacer, yo lo tengo hecho así, porque yo tengo 2 grupos de baterías en mi barco, entonces digo, bueno, pues ¿cómo hago para que funcionen los 2 grupos? Porque yo ya las tenía, yo no quería comprar baterías nuevas, yo ya tenía 2 grupos de baterías. Entonces, y no los puedo conectar entre sí, primero porque son de diferentes capacidades, y segundo porque son unas nuevas y las otras usadas. Entonces, ¿qué hago? Tengo el Victron que me puede dar una señal de baja batería. Como le decía recién al compañero, si yo puedo activar una alarma. Entonces, le digo, bueno, cuando tenga 11 en lugar de 12, actívame una alarma. Y me das, en el relé auxiliar me das un 1. Que eso significa que 2 contactos que están debajo del inversor, aquí abajo, se van a unir. Entonces yo me fabriqué una pequeña electrónica que hago una conmutación y cambio al otro paquete de baterías. Entonces yo uso el segundo paquete de baterías. Y después me tengo que fabricar cómo hago para que vuelva, porque claro, eso pasa con la ida, pero después no pasa con la vuelta. Entonces le puse por un lado un programador horario que todos los días a las 10 de la mañana vuelva a las baterías originales del barco, porque si no siempre me van a quedar las otras. No tengo manera de hacer que vuelvan a las primeras, ¿no? Entonces, con un programador horario, pero eso es un apaño, eso es una cosa mal hecha, una cosa para salir del paso. Gracias. De nada. Oye, una pregunta, cuando has hablado de la soldadura de los cables, Sí. yo tengo un barco que tengo una instalación de 12, otra de 24 y otra de 220. Entonces, los cables que me instalaron son unos cables que dicen que vienen como apantallados, que son, dicen que son marinos y que no los he vuelto a ver aquí en ningún sitio en España. Vienen con un caucho por fuera, una pantalla tipo la de los, no sé si como la de un cable de antena de televisión. Sí, correcto. Y luego viene el cobre por dentro. ¿Eso se podría soldar también o no? Perfectamente. Tú puedes soldar todo lo que sea cobre. Tú puedes soldar todo lo que sea cobre, sin ningún problema. Y el apantallamiento ese no haría falta soldarlo, porque eso sería... No. Tú sueldas. Mira, yo estaba pensando recién mientras lo decía, yo tengo el soldador aquí, tengo varios soldadores, pero creo que en mi casa me quedé sin estaño. Y con este tema de que no se puede salir a ninguna parte, no podría comprar. Pero mañana lo que podemos hacer, a ver si yo encuentro algo, y podemos hacer unas pruebas prácticas para ver cómo soldar un cable y para ver cómo encintarlo correctamente. Porque hay que utilizar 2 tipos de cinta. Hay que utilizar cinta vulcanizante y cinta aislante. ¿Vale? Para hacer un buen empalme hay que utilizar esos 2 tipos de cinta. Oye, yo también que muchísimas gracias, me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado, ¿eh? Y yo llevo muchos años navegando y es la primera vez que alguien hace una explicación tan clara y tan útil. Bueno, muchas perfecto, gracias. Me alegro mucho ser de utilidad. Muchas gracias. Germán, sí. Una preguntilla, al hilo de lo de los, Alister Vidaya, al hilo de lo de los 15% de la batería que estabas comentando, si tuviésemos, vamos a decir, 500 vatios de baterías, estamos hablando de las auxiliares, que eso darían unos 70 amperios de pico máximo para poder cogerle. En caso de emergencia, puenteando para poder arrancar el motor con una batería de estas, mis motores de arranque son 90 amperios, lo tengo medido también. Aunque ese 15% sea 70 amperios, si le tiro 90, y digo otra vez, en caso de emergencia y muy puntual, me arrancaría GEL, AGM, habría un problema.
No, ninguno. Ningún problema. En realidad, las baterías de arranque, lo que explicamos antes, ¿no? Están diferenciadas por las baterías de energía solar o aislada, de que la concepción es diferente, pero la funcionalidad es la misma. Entonces, que tú en un pico de arranque pidas una determinada corriente, esos son segundos, ni siquiera segundos. El motor de arranque de un coche trabaja, o de un motor, trabaja, no llega a un segundo a lo mejor el empuje inicial, porque la corriente se dispara para romper la inercia inicial, pero después la corriente baja, incluso en el motor de arranque. Hace un pico, pero luego baja la corriente. O sea que no le va a afectar. A la hora de comprar baterías de AGM para servicio y tal, si quiero tener la posibilidad de, en un caso de emergencia, poder arrancar con ellas, ¿tengo que mirar de algo? Hoy en día todas las baterías de AGM se podrían usar para caso de emergencia de arranque. No, ningún problema, las puedes utilizar para arranque perfectamente. Sí. Perfecto, gracias, esa era la pregunta. Nada. Bueno, no sé si queda alguna otra cosita, alguna otra duda que tengan por ahí. Germán, si no te importa, yo tengo otra duda en relación al vídeo del primer día que colgaste, que yo no pude estar. Sí. Ahí comentabas de alguien con un parque de baterías de unos 300 amperios que tenía placas solares que solamente le daban unos 8 amperios y no notaba que se cargaban las baterías. Correcto. Y yo me quedé preocupado porque yo me compré el velero a finales de verano pasado, un velero de segunda mano. Le he metido un parque de baterías de 530 amperios, 2 baterías de gel, baterías de servicio, solamente estoy hablando. Y he comprado 2 placas solares que son 144 vatios cada una. Entonces, haciendo los cálculos, a mí, si hubiese un rendimiento de 100, me darían unos 24 amperios la hora. ¿Con eso será suficiente, dada la capacidad del parque de baterías? Esto es muy fácil. Tú imagínate un depósito de agua. Tú tienes un tanque de agua, ¿no? Un depósito de, vamos a decir, 100 litros de agua. Entonces, por debajo tienes la toma de agua de tu casa, que vas a ir gastando el agua que hay dentro. Y por arriba tienes una entrada de agua, que es el agua flotante que tú estás metiendo agua de la calle. Entonces, si tú abres el grifo abajo y empiezas a gastar agua más rápido de lo que entra la de arriba, pues el nivel va a ir bajando, ¿verdad? Bueno, ahora cierro este grifo de salida y solamente me quedo recuperando con el agua que viene entrando. El nivel empezará a subir. La batería es exactamente lo mismo. Antonio. Para graficarlo es exactamente lo mismo. Entonces, yo tengo X amperios, 500, como tú me has dicho, ¿no? 500. 530. Vale, 530. Muy bien. Empezarás a gastar de a 10 amperes la hora. Entonces, tú gastarás 10 amperes, pasará 10 horas y te habrás gastado 100 amperios. Ahora vas a recuperar el día siguiente, porque te lo has gastado por la noche, por ejemplo. Al día siguiente vas a recuperar de a 25, ¿me has dicho? 24. Si hubiese un rendimiento del 100%, pero por ejemplo en el Vidaya decía eso, que él nunca conseguía el rendimiento. Claro. Bueno, pero estamos haciendo cuentas teóricas. Entonces, como estamos haciendo una cuenta teórica, pues vamos a seguir con lo teórico. Entonces, decimos 24. Pues si yo me he gastado 100, voy a necesitar 4 horas de pleno sol para tener esos 24 por 4 que me darán 96. ¿Vale? Entonces, en 4 horas y 10 minutos he recuperado el agua que me he gastado, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo lo que tengo que calcular también es que la capacidad de recupero que tienen las baterías no es ilimitada. O sea, yo no puedo meterle a la batería de 500 amperes, armarme un parque solar que me dé 500 amperes, y digo, mira qué fácil, en 1 hora lo tengo recuperado. No, eso no funciona así. Y en la instalación de agua volvemos a lo mismo. El diámetro del tubo que tengo en la entrada, por más que yo meta agua aquí a lo tonto,
va a tener una capacidad de suministrar agua. Pues la batería lo mismo, tiene una capacidad de recoger energía. Es la misma que la de entregártela. Entonces, la limitación va a estar dada en ese 15%. ¿Vale? Ella te puede dar el 15% para no desequilibrar su régimen de trabajo, y también puede recibir el 15% para no desequilibrar su régimen de trabajo. Eso quiere decir que tu batería de 530 amperes podrá recibir como máximo el 15% de esa capacidad, que serán unos 75 amperes la hora. Mientras no te pases de eso, está perfecto. Vale. Y otra pregunta que, claro, aquí todo depende del consumo. Y yo tengo un monitor de Victron que te va poniendo el consumo, digamos, en tiempo real. Sí. Pero no lo veo yo, o sea, lo puedo desenchufar todo, ir enchufando a instrumento. ¿Cómo hacéis vosotros para medir los consumos de, como por ejemplo, en el caso del Vidaya, que nos habéis pasado la tabla esta, de hasta la luz de fondeo cualquier cosa está súper estipulada? ¿Eso cómo lo puedo conseguir? Hacer una tabla parecida. La mejor, bueno, para coger los valores, digamos, lo tienes que coger de cada consumo. Cada aparato tiene que tener una etiqueta en la que especifica lo que consume, ¿vale? Ahora vamos a suponer que no la tienes. Tú dices, la luz del palo, qué sé yo, la lámpara esa que está ahí arriba, ¿cuánto consume? No me voy a subir al palo para verla. Entonces, apago todo lo que tengo consumiendo hasta que me quede en cero, ¿vale? Y con un amperímetro como este, que es lo que yo mostraba antes, que esto es un shunt, esto se coloca en el puerto negativo de la batería, esto se va a quedar en cero, entonces cuando yo encienda esa bombilla, voy a ver que aquí me va a marcar 0,20. Ya sé lo que me está consumiendo esa bombilla, ¿vale? Y tengo que ir haciéndome un poco mis cuentas, tengo que ir haciendo un poco mis cuentas para calcularlo. Esto lo que comentaba, yo los compré por Amazon y me quedé asombrado porque me esperaba una porquería y compré 3, me costaron 16 euros y funciona de maravillas. Yo estoy súper contento con esto. Pero, ¿y en las etiquetas de los instrumentos yo veré la etiqueta que pondrá 12 voltios, probablemente X vatios? Correcto. ¿Eso qué es? ¿El consumo por hora que tendrá? La formulita que vimos antes, tú tienes que irte a P igual a U por I, ¿vale? Entonces, si tú dices 10 vatios, o vamos a poner 12 vatios, y aquí dicen 12 voltios, porque tu instalación es a 12 voltios, dividido, esto lo pasas como divisor, aquí debajo, para calcular la corriente, 12 dividido 12 te dará 1 amper. ¿Pero 1 amper a la hora de utilización del aparato? Amper hora. Luego otra cosa es que ese aparato funcione media hora, entonces dará medio amper. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. No te oigo, tiene silenciado el micrófono. Lo que me está... Te pierdo, no te oigo. ¿Ahora? Ahora sí, perdón. Sí. Sí, vale, por alusiones lo que estaba preguntando Fede, dos matizaciones. Cuando hicimos las mediciones de cada uno de los aparatos, lo que sí que tuvimos cuidado es de coger una manta grande y tapar las placas solares. Porque claro, si no la lectura no era limpia. Porque claro, estabas consumiendo todo, pero te estaba entrando, entonces no era limpia. Y nos pasó que claro, tapamos las placas y apagamos todo. Y de repente vimos que había un 0,2 residual todo el tiempo y nos volvimos locos. Hasta que encontramos que, claro, nosotros tenemos la alarma de gas, evidentemente, ni pasar por el cuadro, está directamente metida y eso era el consumo. En cuanto apagamos la alarma de gas, nos dimos cuenta del 0,2. Y otro matiz es, cuidado con lo de los vatios, esto que pone, la teoría está muy bien, pero los ordenadores, por ejemplo, desde el que estamos hablando ahora, son 120 vatios pone, serían 10 amperios. 10 amperios es cuando está cargando y además funcionando, pero tirando mucho de tarjeta gráfica y 1000 cosas a la vez. Y el procesador. Cuando está en un trabajo normal, viendo un vídeo, entonces hicimos varias pruebas de dejar el ordenador sin hacer nada, de dejar el ordenador por YouTube y con 4 cosas más, de poner el ordenador a que calcule cosas, entonces el consumo variaba mucho. Así como una bombilla es una bombilla y ya está. La radio, por ejemplo, cuando está simplemente en escucha es un consumo, pero cuando te pones a hablar, se disparan las cosas. Entonces, por eso,
cogimos, yo creo que lo que está diciendo Germán del aparatito del Zoom de Stemeris sí que es muy importante, y yo tengo eso, hicimos la compra del Victor Energy que es como lo que siempre lo miramos todo ahí, y es bastante bueno, está dando muy en tiempo real, pero eso, cuidado con lo de las placas de entrada y con que los ordenadores y las cosas, o trabajando de una forma, o simplemente en stand-by, hay mucha diferencia entre ellos. Y cuando arrancan. Eso sí, el ordenador cuando lo arrancas y cuando lo apagas es una barbaridad, se va al pico directamente de consumo. Sí, así es. Así es. Muchas gracias. Muy bien, de nada. Bueno, aquí estoy leyendo a alguien que me escribió que me dice con respecto al cableado, el cálculo de las secciones, las longitudes. Yo ayer había buscado una tabla que hay en internet, que mañana prometo buscarla de nuevo y la voy a agregar aquí al PDF que después lo voy a pasar de alguna manera, ya veremos cómo lo hacemos. El PDF con todo esto que estamos incorporando lo vamos a transmitir. Entonces, hay un cálculo de secciones de cables que se puede hacer a través de una tabla que te pregunta qué longitud tiene tu cable, porque claro, no es lo mismo tener un cable de 1 metro que tener uno de 10 metros. En una punta voy a tener una tensión y en la otra punta del cable voy a tener otra tensión, porque hay unas pérdidas en el camino, ¿no? Esas pérdidas se ven disminuidas cuando yo incremento la sección del cable. O sea, un cable más gordo tiene menos pérdida que uno menos gordo. Entonces, todo eso se puede calcular. Y hay una tablita que es muy fácil, que le metes los parámetros, dice qué tensión de trabajo, qué tipo de consumo, demás, y te va a dar la sección correcta de tu cable. Yo, para no equivocarme, en corriente alterna, en 220, siempre calculo 6 amperes por milímetro, ¿vale?, de sección de cable. Entonces, un cable de 6 milímetros me puede soportar 36 amperes. Yo lo calculo así, y más o menos, pero noto que funciona mi cálculo porque los cables no se calientan, ¿eh? Entonces, yo lo hago así, 6 amperes por milímetro. Bueno, no sé si queda alguna otra cosa por ahí dando vueltas. Hola, buen día. Yo quería consultar. Soy María José de Argentina, Córdoba. Hola, María. Quería consultar si hay algún otro tipo de energía alternativa que se use en barcos, además de energía eólica y solar. Bueno, lo que hablamos de los generadores marinos, estos que se ponen en el fondo del barco y que tienen una turbina, es una posibilidad. Otra posibilidad es una pila de combustible, que se llama una pila de combustible, es un aparato que consume un bioetanol, un combustible específico, y que genera energía a cambio de quemar un combustible, que en definitiva es una pila de combustible que vendría a ser como un generador de diésel o de gasolina, pero es silencioso, no hace ruido, ¿eh? Eso es algo ya un poco obsoleto, yo no lo he visto